she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, conferencista invitado don Víctor Rossi, señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Novoa, señora Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose, señora Ministra de Turismo, señora Lilian Quechichán, señor Director Interino de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Santiago Soto, señor Vicepresidente y Rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso, señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, autoridades nacionales que nos acompañan, muchos amigos hay aquí, señores embajadores, gracias por acompañarnos, muy amables, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, muchas gracias por estar con nosotros, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida a este desayuno de trabajo que estamos en los finales de este año 2017. Quedan 4 eventos de los cuales destacábamos en las entrevistas que no se hicieron, el primero de ellos que es de hoy, la presencia del Ministro de Obras Públicas, una vez firmado el primer capítulo de la instalación de UPM en nuestro país, porque esa condición habilita a otras tantas condiciones que para el Uruguay son muy importantes. ¿Qué va a pasar con el puerto de Montevideo? ¿Qué va a pasar con las vías férreas? ¿Qué va a pasar con las carreteras? ¿Cuántas inversiones vamos a hacer en infraestructura? Todas cosas necesarias para nuestro país. Esto lo dije yo. El 28 vamos a recibir al representante de América Latina para Asia-Pacífico, el expresidente de la República de Chile, el ingeniero Eduardo Frei, que nos viene a hablar casualmente de Asia-Pacífico. Nosotros, uruguayos, tenemos un tratado de libre comercio con Chile y lo estamos postergando, pensando que estamos protegiendo a nuestros trabajadores. Escuchen lo que digo. Estamos protegiendo equivocadamente a nuestros trabajadores. Que se protejan los otros, porque nuestros trabajadores tienen capacidad de inteligencia suficiente como para competir con todos los países del mundo. Y nosotros no lo estamos reconociendo. Y el Tratado de Libre Comercio con Chile nos puede permitir incursionar en Asia-Pacífico, que son millones de personas. Y yo lo estoy diciendo, decimos, podemos producir para 50 millones de personas alimentos, pues ahí hay millones de personas y Uruguay no está llegando. Prestémosle atención, porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Recuérdenlo. Y el 13 de diciembre, para cierre de este año 2017, vamos a recibir al expresidente, doctor Julio María Sanguinetti, y al economista, al contador Enrique Iglesias, para que nos den una visión Uruguay, la región y el mundo, en un momento donde el mundo está en llamas. Así que para nosotros hemos cumplido con el plan que nos trazáramos para este 2017 y lo primero es la convocatoria al señor Ministro de Obras Públicas, don Víctor Rossi, para que él nos dé su visión de los proyectos que tenemos para nuestro país. Y recordemos lo que dije hace un rato, la responsabilidad es de nosotros, no es de otros. Si no queremos escuchar, no nos lamentemos. Si no queremos despertar, sigamos durmiendo,
porque este es un país maravilloso que nosotros no lo defendemos. Así que simplemente permítanme convocar a nuestro conferencista invitado para escuchar sus tan importantes palabras que nos va a decir. Por favor, don Víctor Rossi. En este momento, y como es habitual, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hace entrega de una obra de artista plástico nacional al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Cumplida entonces esta ceremonia, ya los dejamos e invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de ADM y aprovechar la oportunidad de dirigirme a una audiencia distinguida, representativa de amplios sectores de la sociedad uruguaya, sobre algunos asuntos que tienen que ver con los objetivos del ministerio que tenemos el honor de dirigir. La verdad es que hemos elegido para el día de hoy 3 asuntos que procuraremos ver si podemos redondear en un tiempo razonable. Uno, que tiene que ver con las políticas de puertos y su perspectiva, y el programa que tenemos pensado llevar adelante con el conjunto de la comunidad portuaria del país. En segundo lugar, un área que creo que va teniendo cada vez más importancia en el mundo y que empieza a ser un área que no podemos eludir y que necesitamos desarrollar, que es el que tiene que ver con la aviación comercial y civil. Y por último, una breve síntesis en un video que procura reflejar lo que es el alcance del proyecto del Ferrocarril Central, del cual hablamos tanto, en los últimos minutos, porque estamos en estas horas preparando el llamado a licitación anunciado, cosa que se hará en cualquier momento, en los próximos días. Desde luego que a partir de estas consideraciones estaremos con mucho gusto a las preguntas que puedan surgir del auditorio. El puerto de Montevideo ha sido históricamente un factor importante para el Uruguay y para la región. Se consolidó esta importancia a partir de 1992, con la Ley de Puertos, la Ley 16.246. Y esta influencia se extendió a todos los puertos del país, constituyendo el Sistema Nacional de Puertos. En este año, 2017, la CEPAL ha reconocido al puerto de Montevideo, ubicándolo en el lugar 17º, elevando en el ranking de puertos de América 2 lugares, y el puerto de Montevideo sigue creciendo, y los datos de este año van a confirmar un crecimiento que ya se prolonga en los últimos 10 años. El objetivo que el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos tiene planteado
es del posicionar al Uruguay como nodo logístico, como centro de distribución en la región y entre la región y el mundo, porque consideramos que ese rol es nuestra contribución al desarrollo productivo y sustentable del país. Generalmente, permanentemente estamos ocupando de temas, preocupaciones, comentarios que son los que frecuentemente llaman la atención en la opinión pública, ocupan espacios en la prensa. Los efectos de los acuerdos que se negocian con la Comunidad Europea en la región, del punto de vista de la actividad de los puertos, la reserva de cargas en el Mercosur, asuntos ya varias veces discutidos y que en algunas oportunidades nos hizo vivir momentos complicados, como fue recientemente con aquella resolución que se hizo famosa, la 1108 de la República Argentina, felizmente superado. El desarrollo desigual de la marina mercante de nuestros países, de los países integrantes del Mercosur, el tema de los transbordos, que últimamente ocupan las páginas de los diarios, porque Montevideo es capaz de captar un alto porcentaje de transbordos que con eso completa la oferta que el puerto de Montevideo da al mundo y atrae a las empresas navieras para asegurar los transportes necesarios para llevar esas cargas a distintos lugares del planeta. Pero además, porque se generan en ese crecimiento muchas veces conflictos. Y esos conflictos son un asunto que consideramos de primer orden, de primer interés, para el Ministerio de Transporte y para la Administración Nacional de Puertos resolver. Últimamente, estos temas de la carga paraguaya están fundamentalmente vinculados a las características de los negocios que cierran empresarios privados en Paraguay, empresarios privados en Uruguay, y al papel de las navieras que también son empresas privadas. Pero para las autoridades del país esto no es indiferente y por eso hemos actuado procurando generar las condiciones para garantizar a cada una de las partes sus legítimos intereses. La Administración Nacional de Puertos tiene permanentemente actuación vinculadas a contradicciones que se dan en los intereses de los propios operadores locales que actúan y hacen fuerte la actividad del puerto. Temas vinculados al dragado, a la política de tarifas, a la competencia, a las zonas de reefers. También hay noticias que por su importancia llaman la atención y preocupan, como es el anuncio reciente de la transformación accionaria de una de las empresas principales operadoras del puerto de Montevideo, como es el caso de Montecom, o otras, como es el anuncio de la venta de la terminal Cuenca del Plata, más que de la terminal, la venta de la terminal por parte de la empresa que tiene su administración, Caton Nazi. Son preocupaciones que, por cierto, estamos atendiendo, siguiendo, procurando en algunos casos incluso hasta facilitar, defendiendo o procurando contribuir a los intereses privados que están en juego, pero fundamentalmente convencidos de que eso es lo que nos permite defender
los mejores intereses del Uruguay, que tiene en el puerto de Montevideo un motor fundamental para asegurar el desarrollo de su economía. Pero más allá de esta lista de asuntos y otros que legítimamente ustedes pueden agregar, tenemos que procurar estar muy atentos a las transformaciones que inexorablemente llegarán en los próximos años. Y tenemos que estar, por lo tanto, muy atentos y trabajando desde ya para definir cuál es el camino y cuáles son las tareas que no podemos esperar de nadie que no sea de nosotros mismos. Sabemos las incertidumbres que esas transformaciones siempre traen. Sabemos que es difícil imaginar el futuro en cuanto a que los cambios tecnológicos ofrecen alternativas que, bueno, que es, por cierto, no sencillo saber a qué velocidad y en qué características van a tomar. Sabemos que es permanente la necesidad de optimizar la capacidad laboral del país y también en el área portuaria. Surgieron últimamente noticias alrededor de lo que se conoce como una disposición de garantía de jornales, de 13 jornales, que no sé si lo mejor es la garantía de 13 jornales o la garantía de las convocatorias suficientes para que los trabajadores también cuenten con los derechos y las protecciones que toda la sociedad uruguaya quiere tener y necesita tener. En ese camino, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para ir mejorando, ir perfeccionando las condiciones, pero teniendo muy en cuenta que todas las medidas que se toman, todas las iniciativas, tienen que contribuir al fortalecimiento de la actividad portuaria. Tenemos que combatir los efectos de un sistema burocrático que pesa y pesa mucho en nuestro país y también en el puerto. Tenemos que hacer esfuerzos para una transformación cultural fuerte. Pero, mientras tanto, debemos saber que partimos de un sistema nacional de puertos exitoso, sólido, confiable para el país y confiable para los actores privados que se sirven de esta actividad portuaria. Y para el futuro necesitamos, por lo tanto, planificar y organizarnos para tomar las decisiones adecuadas en los tiempos también adecuados. En esta dirección hemos definido que para el año 2018, primera mitad del año 2018, queremos culminar el proceso de elaboración de las líneas estratégicas que deben constituir el nuevo plan maestro del puerto de Montevideo hasta el año 2035. El puerto de Montevideo vivió la experiencia que venció en el 2015 de un plan maestro que ha sido exitoso, una referencia, una partitura que nos dio una referencia, que nos permitió recorrer un rumbo sabiendo cuáles eran los grandes objetivos que necesitábamos. Bueno, ha vencido ese tiempo, se abre una nueva etapa, hemos estado trabajando ya en ello y ahora estamos en condiciones de pasar a trabajar con el conjunto de la sociedad uruguaya y con la comunidad portuaria en particular para confirmar, vuelvo a repetir, si es posible, en la primera mitad de este año próximo, el nuevo Plan Maestro 2035.
Ese plan maestro promoverá la consideración del trabajo necesario para que el desarrollo portuario pueda ser ambientalmente sustentable en el mundo de hoy, en el Uruguay de hoy, y en armonía con el crecimiento de la ciudad y su entorno. Todos podemos abundar en cuanto a las contradicciones y conflictos que no son novedosos, pero que también en el Uruguay existen, en Montevideo particularmente existen, en Nueva Palmira existen, entre la actividad portuaria y el desarrollo de la ciudad. Y esos elementos que tienen que ver con la prevención y preservación del espacio marítimo y terrestre también tienen que ver con la necesidad de la capacitación, de la seguridad laboral y de la preservación de las condiciones ambientales. Otro elemento que debemos tener presentes es el tema de la conectividad del puerto de Montevideo en todas las áreas, en todas las direcciones. Conectividad ferroviaria que nos proponemos ir concretando en los próximos años a corto plazo, modificación del actual acceso ferroviario, circulación interna imprescindible que se está planificando para el puerto de Montevideo, proyecto del ferrocarril central que va a tener una incidencia que no lleva consigo la eliminación del otro acceso hoy existente ferroviario, sino que tendrá que mantenerse los dos accesos. Conectividad marítima y fluvial, porque nos proponemos llegar para el 2030 a los menos 14 metros de profundidad en el canal de acceso al puerto de Montevideo. Estamos en 12,50, 12,60. Nuestro objetivo es, en los próximos años, ir recorriendo este camino hasta los 13 y posteriormente, para el 2030, asegurar los menos 14 metros en los canales de acceso. Y eso implica la profundización también de los muelles, algunos de los cuales por parte del sector privado y otros por parte del sector público, de la propia ANP, se han ya profundizado a esos menos 14 metros, pero que tendremos que seguir transformando en el resto del recinto portuario. Tendremos que también, no pensando solo en Montevideo, estar muy atento al mantenimiento de las profundidades en el río Uruguay y muy particularmente en Fraiventos. Acaba de aprobarse la licitación que otorga a una empresa la profundización del canal Martín García. Junto con eso, sabemos que hay planes, programas que la República Argentina legítimamente y bienvenidos está llevando adelante para profundizar los canales de acceso a los puertos de Rosario y el Bajo Paraná, que incluye incluso el propio Paraná Bravo. Nueva Palmira puede encontrar acá la posibilidad de tener el acompañamiento del puerto de Fraiventos como un puerto auxiliar que, no perteneciendo a la hidrovía Paraná-Paraguay, sin embargo, va a poder tener un rol ahí de bisagra, de pivot, de eslabón entre la hidrovía Paraná-Paraguay y lo que es el futuro de la navegación en el río Uruguay. Y tendremos que atender también la conectividad terrestre, zonas de preembarque que están planificadas como forma de ordenar el transporte por camiones en su acceso al puerto de Montevideo, acceso norte y explanadas en la bahía, que ya hay trabajo hecho, hay rellenos hechos, pero tendremos que terminar ahí estableciendo los equipos de control imprescindibles. También en este sentido,
Bueno, viaducto en Montevideo para poder asegurar el transporte en esas conexiones ferroviarias que anunciábamos, y también accesos que están en marcha, que están en obra en el puerto de Nueva Palmira y en el puerto de Paysandú. Tenemos pensado que es necesario proporcionar mayor espacio para atender la mayor cantidad de negocios posibles y, por lo tanto, junto con la terminación de los muelles que están actualmente en marcha, tenemos el muelle D en obra, queremos darle un impulso a las construcciones rezagadas, retrasadas del puerto Capurro como terminal de instalaciones pesqueras y frigoríficas. Queremos también consolidar el centro logístico en el puerto de Punta de Sayago, donde hay obras que se han venido realizando, pero que necesitamos dar un paso grande que permita además la complementación entre las explanadas del puerto clásico, del puerto histórico, y las explanadas a construir en Punta de Sayago. Tenemos ya expropiados los predios en Rivera para llevar adelante el proyecto muchas veces anunciado de Puerto Seco en la ciudad de Rivera. Y tenemos la relocalización planificada de un área de reparaciones navales en la zona de Capurro, un mejoramiento de la atención de cruceros con una terminal de pasajeros más adecuada y un área de servicios portuarios que es imprescindible. En este proceso de fortalecimiento, por cierto que no nos olvidamos del Sistema Nacional de Puertos en su conjunto. Por razones de tiempo, solo vamos a mencionar que hay planes y obras en marcha en Nueva Palmira, por cierto también en Paysandú, en Juan Lacase, en Colonia, donde queremos seguir avanzando en la especialización de la terminal de pasajeros. Recién hablábamos del futuro del puerto de Fraiventos y, por cierto, la Paloma, que ha pasado a la administración de la Administración Nacional de Puertos. Estamos también decididos rápidamente a avanzar en algunas definiciones que necesitan ser concretadas para potenciar los muelles públicos. Estamos en un mundo de competencia, la actividad de los puertos necesitan de una cada vez mayor productividad porque eso tiene que ver mucho con los costos y con el papel que el puerto puede jugar y, por lo tanto, estamos decididos a promover en los muelles públicos, fundamentalmente una vez que esté terminado el muelle D, la ampliación del C, en el muelle C y D, grúas pórticos en los muelles públicos para la actividad de carga y descarga. También son necesarios otros equipos. Necesitamos perfeccionar la administración, desarrollando los planes de indicadores de gestión y la base de datos que están actualmente ya en marcha. Y tenemos que apuntar a un puerto de futuro, un puerto inteligente, con inteligencia de negocios, pagos electrónicos, agenda electrónica y un SIGPort, que es la información geográfica al nivel de la actividad portuaria, cosa que ya está iniciado, pero que tenemos que perfeccionar. Es cierto que incluimos algunos objetivos estratégicos que los tenemos más allá en el tiempo. Punta de Sayago, aparte de un área logística, queremos que se convierta en el anexo al puerto de Montevideo, o si acaso en la futura alternativa del puerto de Montevideo. El camino no es sencillo, exige grandes inversiones, no se da en un paso solo,
pero gradualmente tendremos que avanzar en esa dirección. Vamos a tener la oportunidad de concretar, aplicando el contenido de la actual Ley de Puertos, nuevas terminales especializadas. No nos planteamos una nueva terminal especializada de contenedores, que ya existe. No. Pero también hay una terminal especializada de granos. Capurro será una terminal especializada pesquera. Ante la eventualidad del desarrollo de una terminal que tenga que ver con los productos de la celulosa y sus derivados, estamos pensando en una terminal especializada para la celulosa y sus anexos, y hay la posibilidad y la voluntad de seguir combinando en la actividad portuaria nacional sistemas de multimodalidad con sistemas de modalidad especializada. Áreas donde serán administradas por la autoridad estatal, áreas concesionadas y administradas por la autoridad privada. Luego de 25 años de la Ley de Puertos, exitosa y con resultados que todos de alguna manera hemos venido reconociendo en el tiempo, sin embargo, tenemos que analizarla a la luz de este futuro y ver qué cosas tenemos que encargarnos de afirmar y asegurar, por ejemplo, la figura del puerto libre, identificar, sin embargo, otras mejoras en la gestión y procurar los ajustes que sean necesarios para asegurar la ampliación del área de negocios que tenga el sistema portuario nacional. Para poder procesar la discusión de estos temas y confirmar las metas que estamos proponiendo, nos planteamos promover una instancia abierta de intercambio con la participación de organismos calificados internacionales y multilaterales para definir la política portuaria y para de alguna manera alimentar lo que van a ser 3 talleres que vamos a proponer se desarrollen en el correr de marzo del año 2018. Talleres que van a tener que ver con el Centro de Navegación como participante fundamental, la Cámara de Comercio, despachantes de aduana, el Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, la Unión de Exportadores, la Intergremial de Transporte de Carga, otros talleres donde estaremos promoviendo la participación de las empresas navieras, los operadores especializados y los operadores en general, MERS, Ambursú, MSC, Apaloloy, otras navieras, Terminal Cuenca del Plata, Montecón, Sociedad de Prácticos de Montevideo y, por cierto, un taller donde, aparte de las comisiones legislativas correspondientes, podrán participar otras entidades de gobierno que resultan imprescindibles para llevar adelante esta tarea. La comunidad portuaria en su conjunto serán los que de algún modo contribuirán fundamentalmente a la definición de las políticas portuarias a desarrollar. Yo le dije que íbamos a hacer unas referencias a la Junta Nacional de Aeronáutica que nos corresponde presidir y a la aviación comercial y civil. Son unas pocas referencias necesarias a mi entender. Estamos muy retrasados. Tenemos ausencia de una política en materia de aeronáutica comercial y civil. La DINASIA ha hecho un gran esfuerzo y mejoró su calificación más allá de las dificultades de recursos ante los organismos internacionales
de contralor en los últimos años, en los últimos tiempos. Pero el esfuerzo es claramente insuficiente. OASI, la Organización de la Aviación Civil, estima un crecimiento fuerte apuntando al año 2025. Las regiones de más crecimiento fueron Asia, África y América Latina. Uruguay no puede desentenderse porque su definición de centro de distribución, de centro logístico, no puede permitirse el dejar ningún modo de transporte de lado, de comunicación de lado. Y el transporte aéreo es un transporte fundamental para la actividad comercial y económica y fundamental para uno de los primeros ejes de nuestras políticas económicas, que es el desarrollo de la actividad turística. Hay un alto porcentaje del turismo de la región que no necesita el transporte aeronáutico para llegar al país. Pero si queremos crecer, llegar más lejos, si queremos realmente interesar y facilitar la concurrencia de turistas de otros lugares, tenemos que facilitar las conexiones de transporte. En ese sentido, hemos estado trabajando y hemos ubicado algunos puntos críticos que tenemos que ver cómo resolvemos. En el Uruguay se da la paradoja que tenemos todos los aeropuertos que existen en el país son, o casi todos, son aeropuertos internacionales. Se llaman así, pero desde luego que no reúnen con ninguna condición de aeropuerto internacional y por lo tanto no se pueden usar. Simplemente figuran ahí, generan una serie de obligaciones que no resultan serias, que no nos colocan en una posición fácil ante los organismos internacionales de contralor. Tenemos el aeropuerto Carrasco, que sí, es un orgullo de todos nosotros, es un aeropuerto internacional. Tenemos Laguna del Sauce, Capitán Curvelo, que es un aeropuerto lindo y que con un esfuerzo que seguramente se dará en los próximos meses va a ponerse a rueda y a nivel de lo que es la actividad que se desarrolla en temporada en Punta del Este. Pero después, Santa Bernardina no existe como aeropuerto alternativo, ni de uso, ni cumple una función. En Melilla se está haciendo un esfuerzo de inversión, pero tenemos que lograr la extensión de los horarios de atención, porque a las 7 de la tarde, a las 19 horas, termina la guardia y por lo tanto no cumple ese rol. Y el resto de los aeropuertos del país tienen dificultades aún mayores, no cuentan con los servicios de seguridad imprescindibles. No podemos mantener ni 8, ni 10, ni 12 aeropuertos con calidad internacional. Tenemos, y no es un problema de jerarquizar a tal o cual gobierno departamental o de jerarquizarlo quitándole el carácter internacional. Las normas de aviación nos exigen tener definiciones claras en este sentido y tendremos que con los recursos disponibles poner cuáles son los ejes, cuáles son los centros, cuáles son los aeropuertos donde vamos a dar la batalla porque efectivamente reúnen las condiciones mínimas imprescindibles y cuáles son los aeropuertos que tendrán que ser aeródromos locales que cumplirán las mismas funciones que en la realidad cumplen hoy en día. A este problema se le agrega otro asunto, que es un asunto que va tomando cada vez mayor gravedad. Existen normas generales de la aviación que abarca el tema de los drones o que pueden abarcar el tema de los drones. Estos elementos los maneja la DINASIA, la Autoridad Aeronáutica Especializada, pero no es suficiente en el mundo de hoy. ¿Por qué?
porque estamos viendo cómo en el mundo y en el Uruguay la utilización de los drones con distintos fines, con los más diversos fines, se ha expandido y empiezan a generar determinados conflictos que nosotros no queremos que llegue a la situación que algún video en las últimas horas transmitía, donde chocó un dron con un avión, con un helicóptero y produjo un accidente. No queremos, no necesitamos avanzar en la regulación y para esto es necesario que la Fuerza Aérea, desde luego, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transporte, los organismos que tengan que ver con esto, se pongan a trabajar en definiciones imprescindibles que se reflejen en una ley que nos permita adelantarnos a las reglas de juego que van a ser necesarias para la seguridad de todos los uruguayos. Por último, estas tareas que tenemos en lo inmediato se están desarrollando en el marco de un crecimiento muy lento, pero crecimiento al fin, de las conexiones que actualmente tiene el país con el exterior. 15 compañías internacionales llegan al Uruguay, 4 empresas de carga pura. Desde Montevideo se alcanzan 13 destinos, 8 de los cuales tienen carácter de hub internacional, por lo tanto nos dan múltiples opciones para salir al mundo. 227 frecuencias recibe el Uruguay y 5 frecuencias solo de cargas. Tenemos una meta de pasajeros que se estableció en el año 2011, último año de funcionamiento de Pluna, que es de 2.180.000 pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Carrasco. Nos aspiramos en el año 18 poder alcanzar esa meta. Y no lo decimos solo por una expresión de voluntarismo. Ahora vamos a hacer algún comentario más. Estamos creciendo. Este año ya, a esta altura, al octubre del 17, hemos llegado a 1.735.000. Pero no solo quedan 2 meses, sino que nos planteamos que algunas novedades nos ayuden o algunos nuevos emprendimientos nos ayuden a reducir este camino. Hemos recibido una mala noticia en que en los próximos días cambiaría la modalidad que Air France tiene con el país. La modalidad no es muy buena porque es una modalidad donde va a Ezeiza, viene a Montevideo, de Montevideo a Ezeiza. No es muy buena, pero es la llegada de Air France. La suspensión de la llegada de Air France y un código compartido que anuncia con otras empresas es una solución que no nos satisface y que no creemos que sea lo que merece los usuarios, que eran importante el número registrados que utilizaban el servicio de Air France. Pero como contracara de esto, aparte del fortalecimiento de las líneas que están llegando, esas 15 líneas que llegan habitualmente, hemos recibido últimamente algunas buenas noticias. Air China ha expresado reiteradamente su necesidad o voluntad de llegar a Montevideo. Es un proceso difícil por las características de un vuelo de tanta distancia, pero en la última visita del presidente de la República a México fue acompañado por algunos de los que están acá presentes y ahí se planteó una discusión muy firme sobre la eventualidad que en el año 18 Aeroméxico pueda estar llegando a Carrasco. Y esa posibilidad muy firme, que por cierto estamos trabajando en ella y que hay algunas cosas que
nos proponemos lograr en los próximos meses, ya nos había sido adelantada por parte del señor embajador de México en Uruguay, se confirmó plenamente en estas reuniones que tuvieron los mandatarios y nosotros vemos con mucha perspectiva la posibilidad de que esta conexión Montevideo-México, Carrasco-México nos dé también la posibilidad de completar las escalas hacia distintos puntos del Asia, que es el destino al cual tenemos que llegar, y además hasta distintos puntos con menos tiempo, porque la combinación México-Beijing, México-Seúl son de las combinaciones que menos tiempo exigen al pasajero. Tenemos además que reconocer, ahora que estoy viendo a la embajadora de Colombia frente a mí, reconocer la importancia que tuvo esos vuelos de Avianca de Carrasco a Bogotá y que significaron resolver un problema que también arrastrábamos de hace mucho tiempo, que esperemos que sea una experiencia cada vez más exitosa. Pero además también se ha confirmado las gestiones que la empresa Azul está haciendo para instalarse como empresa de bandera nacional. El trámite ya está en marcha y poder en ese carácter usufructuar algunas de las frecuencias del puente aéreo. Desde hace ya mucho tiempo tenemos Amazonas Uruguay con aviones con bandera en Uruguay haciendo las conexiones a Paraguay, a Buenos Aires en el puente aéreo. Esperamos que pronto se resuelvan algunos problemas que hemos encontrado para poder con avión de bandera nacional llegar a Santa Cruz. Y tenemos además en este próximo 2018 una comunicación oficial de parte de Amazonas Uruguay, donde nos da algunas respuestas a un ida y vuelta de trabajo que habíamos mantenido. En el año 18 se restablecerán 2 frecuencias de conexión entre Carrasco y Ezeiza, porque como ustedes saben, en estos últimos meses esa conexión se había debilitado y con la salida de Air France se pierde esa conexión. Amazonas Uruguay nos anuncia 10 frecuencias más diarias a Aeroparque, a Buenos Aires, y nos anuncia para el año 2018 con un avión nuevo, un avión de 37 asientos que va a iniciar la certificación en el mes de enero, iniciar los vuelos a Rivera y los vuelos regulares a Salto, cosa que nos dará por fin una respuesta a la necesidad de un servicio de transporte aéreo local. Tenemos previsto que en abril del 2018, en la última semana de abril, estamos convocando y preparando lo que creemos es una necesidad, que es que toda la comunidad aeroportuaria nacional pueda reunirse a lo largo de jornadas de trabajo que nos permita definir entre todos una serie de objetivos que fortalezcan la comunidad aeroportuaria como única forma de ir fortaleciéndonos cada uno de los integrantes y fundamentalmente nos permitan entonces seguir fijando nuevas metas de futuro. Yo, más allá de las preguntas que en su momento pueden llegar, los invitaría a ver un breve video que tiene el resumen de lo que es el proyecto de Ferrocarril Central que nos proponemos llevar adelante a partir de las próximas horas.
Muchas gracias a ustedes. El proyecto Ferrocarril Central que impulsa el gobierno es una obra de infraestructura relevante para el sistema multimodal de transporte y la más importante del modo ferroviario de los últimos años. La construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, llevándolas a un estándar superior que permitirá la circulación de trenes de carga a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje, representa una oportunidad inmejorable para sumar el ferrocarril a su sistema de transporte. Este proyecto, sumado a los que están en curso, como la rehabilitación de la línea Rivera y la línea Litoral entre Piedrasola y Salto, consolida la ampliación de la oferta de transporte ferroviario para las cargas nacionales y regionales, complementando los modos hasta ahora utilizados. Sobre la línea central Puerto de Montevideo-Rivera y en su área de influencia cercana se encuentran diversos emprendimientos agrícolas, mineros, industriales y forestales, algunos de los cuales ya utilizan el ferrocarril, por lo que mejorar sustancialmente la oferta de este modo de transporte con menores costos alentará una utilización más intensiva de la demanda existente y la captación de nuevas cargas. El proyecto incluye un tramo de vía doble inicial de 26 kilómetros, una docena de vías secundarias para cruces de trenes y más de 40 puentes ferroviarios que se refuerzan o se construyen nuevos. El trazado definido incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas para permitir mayor seguridad en la circulación de trenes. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades, se construirán pasajes a desnivel, ferrocarril soterrado en trinchera, y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros, un sistema automatizado que garantizará las más altas condiciones de seguridad vial. En síntesis, el proyecto Ferrocarril Central constituye un paso trascendente en el marco del programa de infraestructura de transporte que el país está desarrollando para potenciar su plataforma logística por su complementariedad con el camión y con el sistema portuario y su influencia en el territorio como factor de viabilidad de emprendimientos productivos por su mayor competitividad y sustentabilidad. Con el proyecto Ferrocarril Central, Uruguay se posiciona en condiciones de ofrecer una plataforma logística que potenciará la producción existente, así como la viabilidad de nuevos emprendimientos productivos e industriales en el norte del país. La concreción del proyecto requiere la reconstrucción de la vía férrea, cruces, puentes y alcantarillas entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros, kilómetro 273, para alcanzar estándares de calidad que permitan la circulación de trenes a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y con capacidad de carga de 22,5 toneladas por eje. El plazo de la obra será de 36 meses. Para ello, se deben realizar todas las obras de mejora o modificación en el trazado existente y su mantenimiento para asegurar el estándar requerido durante 22 años y con ello mejorar significativamente la operativa ferroviaria. El esquema jurídico e institucional bajo el que se desarrollará el diseño, construcción, mantenimiento y financiación del proyecto parte de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, que es la propietaria de la infraestructura ferroviaria del Uruguay y mediante un convenio le encomienda al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizar todas las acciones necesarias para la construcción y rehabilitación del tramo de vía férrea comprendido entre el puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros en Tacuarembó. Dentro de este marco general,
la República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convocará a licitación pública internacional para la ejecución del convenio precitado para realizar todas las obras necesarias para el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento del tramo de vía férrea entre el puerto de Montevideo y la estación Paso de los Toros, kilómetro 273. La licitación se realizará a través de la modalidad de participación público-privada. El llamado será público y de carácter internacional. El mismo tendrá en cuenta un riguroso cronograma que permita el inicio de las obras en el plazo preestablecido. El contrato supondrá la obligación del contratista de diseñar, construir, financiar y mantener la infraestructura durante toda la vida del contrato. La remuneración del contratista por sus servicios se realizará a través del mecanismo de pagos por disponibilidad. Dichos pagos comenzarán una vez que las obras iniciales obligatorias se hayan completado y la infraestructura se encuentre disponible para su uso. Con el proyecto Ferrocarril Central, Uruguay se posiciona en condiciones de ofrecer una plataforma logística que potenciará la producción existente, así como la viabilidad de nuevos emprendimientos productivos e industriales en el norte del país. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Genera mucha expectativa. El ministro hizo un desarrollo de distintas áreas que involucran a esta Secretaría de Estado. Hay una concurrencia muy amplia y hay mucha expectativa, obviamente, sobre toda esta parte final, sobre todo lo que está vinculado al proyecto de la inversión de UPM y de la inversión del Estado en materia de infraestructura. Bueno, se hablaban los aspectos jurídicos, aspectos económicos. Si podemos, ministro, si podemos agregar algo sobre qué plazos estamos pensando para todo lo que es esta obra, para todo lo que es el desarrollo, que esto obviamente está ligado después a las otras decisiones de inversión y que importa mucho a empresas, trabajadores, sociedad en su conjunto. Me hubiera gustado compartir con ustedes el día del llamado de la licitación pública. Pero bueno, hay detalles que no hubiera sido responsable anunciar el día del llamado sin que estén totalmente resueltos. Espero que en pocas horas nosotros estemos resolviendo esos aspectos y nuestra disposición es que a partir de ahora, en cualquier momento, cualquier día, podemos estar concretando el llamado. Como ustedes saben, se hizo desde el día 6 de noviembre, se viene haciendo un trabajo de intercambio muy intenso con empresas interesadas que por otra parte han aportado y han apartado mucho, han trabajado también mucho y bueno, queremos cumplir con una serie de instancias de modo de cometer el menor margen de error. Una vez hecho el llamado, nuestra idea es que por ahí, por marzo del año 18, estemos ya analizando la adjudicación. Y nos planteamos que a fines del mes de octubre, 1 de noviembre del 2018, se estén iniciando las obras. Ese es un poco el cronograma que nos vamos planteando. ¿Para la finalización de las obras? La finalización de las obras quisiéramos asegurarlas en febrero o marzo del 2022. Señor ministro, a propósito de estos temas vinculados a rutas, hay un asistente que pregunta si es necesaria la incorporación de una segunda vía en la Ruta 5 en vista a la ejecución de UPM y hay otro que también pregunta si está claro cuáles son las obras viales accesorias a los efectos de la entrada de madera a UPM. Sí. Si bien nos hemos concentrado en el tema ferroviario, porque bueno, es la prioridad, es la que tenemos que
ajustar los plazos para poder realizarlas en un tiempo que sea útil. Sí, tenemos una definición para procurar en 2 programas, en 2 etapas, abordar el mejoramiento de rutas que, sabiendo que van a jugar, rutas nacionales, que van a jugar un rol importante en el desarrollo de la actividad que promueve la planta, necesitamos evitar que se destruyan primero para tratar de asegurarlas después. Eso incluye algunas rutas del centro del país, 42, 43. Se planifica un puente sobre el Río Negro, un nuevo puente sobre el Río Negro, cercano a donde está ubicado San Gregorio, y el mantenimiento y elevación del estándar de algunas rutas departamentales que necesitamos colocarla al nivel de rutas nacionales. Las intendencias, por cierto, tendrán que asumir también una responsabilidad en parte de la caminería, y hay también una parte del trabajo que será responsabilidad de la propia empresa, porque ni el ferrocarril ni las rutas nacionales entran a las chacras donde están la forestación. Por lo tanto, hay una red intensa de caminaría rural que está también en el trabajo que se ha venido desarrollando previsto. La Ruta 5, claro, la Ruta 5 necesariamente va a tener un impacto, yo digo, positivo, pero que tendrá que ser acompañado de las obras necesarias para ello. Ya la Ruta 5 en algunos tramos, hasta Canelones sin duda, tal vez hasta Florida, ya esté pidiendo una doble vía. Pero si pensamos que se va a concentrar una cantidad muy importante de vehículos de carga que van hacia esa planta que se va a ubicar en las inmediaciones de Centenario, también tenemos que prever que, no sé si doble vía, pero sí iniciar las terceras vías como forma auxiliar y el ensanchamiento de puentes. Muchos de las obras de ensanchamiento de puentes les consta a ustedes que se está trabajando, que las teníamos previsto y ya se está trabajando. Pero cuando hablamos del ensanchamiento de puentes, hasta estamos pensando en el puente sobre el propio Río Negro, que es muy posible que debamos hacer una obra de ensanche. Una obra de ensanche. Ministro, hay varias preguntas, vamos a ir rápido y no las vamos a poder trasladar todas, pero también vinculado al proyecto de UPM, uno de los participantes pregunta, bueno, todas las obras de infraestructura, si está todo previsto en materia de presupuesto, de legislación, de PPP, de inversión, de préstamos con organismos multilaterales, o incluso si puede haber alguna creación de impuestos. La creación de impuestos no pasan por mí. Yo sería durísimo en eso de crear impuestos, pero tienen suerte porque no pasa por mí. No soy yo el de la iniciativa. Y se ha anunciado reiteradamente que esa no es la forma de financiamiento que se está procurando. Sin embargo, por cierto, sí, hay algunas obras que ya están incluidas dentro del programa de infraestructura, el Plan Nacional de Infraestructura, que estaba anunciado y que muy buena parte de esas obras estaban previstas a través de PPP. Muchas de esas PPP que siguieron su camino y más allá de que han demorado, ya están adjudicadas y que ya están cerrando su financiamiento. Por ejemplo, la Ruta 14, que en varios tramos es exigida por esta realidad y que el intendente Enciso permanentemente me recuerda, bueno, está previsto dentro de los 2 proyectos de PPP, uno que es el número 3, que ya está concedido y que llega hasta Sarandí del G y que concreta ese puente tan reclamado sobre el río G, en Sarandí del G,
y otro es el tramo que va justamente de Sarandí del G hasta Rocha y que todavía hasta el día 22 de diciembre las empresas interesadas están en condiciones de poder presentar sus ofertas. Se cierra el 22 y es la PPP-5. Es decir, muchas obras vinculadas a este proyecto ya están previstas en el Sistema Nacional de Infraestructura y otras van a necesitar proyectos adicionales, planes adicionales. Algunos ya están instrumentados y otros, bueno, tiempo al tiempo lo iremos resolviendo. Bien, señor ministro, usted señaló que hay tareas que no podemos esperar de nadie para estas transformaciones que se vienen y que usted ha señalado en esta participación. Y puso foco en el puerto y allí señaló la importancia de optimizar la capacidad laboral, mejorar pero fortalecer la actividad portuaria. ¿Hay margen para flexibilizar esos vínculos laborales? ¿Qué significa flexibilizar los vínculos laborales? Depende de lo que se entienda. Pues dentro de esa palabra caben muchas cosas y estamos viendo que en América hay muchos contenidos que se le da el término flexibilizar. En este caso lo asocio con los comentarios que usted hizo a propósito de esto. Yo creo que sí, que siempre es necesario que existan las instancias de diálogo, de negociación, que son lo habitual en el movimiento sindical y en el sector empresarial del país, pero que en algunos casos se invierte el tiempo necesario para estos intercambios, pero a veces estos intercambios no son suficientemente productivos en relación a ese tiempo. Y este ejemplo que yo hacía referencia es justamente el ejemplo de que lo que se conoce como un artículo que fue aprobado en la rendición de cuentas y que establecía determinado número de jornales básicos asegurados para determinados sectores de la operación portuaria y nosotros podemos creer que es perfeccionable, que es mejorable la redacción. Ahora, la redacción y sus defectos fue la consecuencia de haber recorrido distintas instancias donde no se tuvo en cuenta que para el Uruguay y para los uruguayos no es admisible que una actividad como lo que es la actividad portuaria pueda tener trabajadores cumpliendo funciones sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de seguridad. Se puedan estar recogiendo peones en los sectores más pobres de la sociedad para llevarlos por solamente realizar una changa, un jornal. Nosotros necesitamos ver cómo se crea un instrumento que sin generar perjuicios o defectos de funcionamiento puedan también garantizar que todos los trabajadores en el Uruguay puedan tener, por ejemplo, un seguro de accidentes vigente. Yo hago la última y le dejo a Daniel Castro para que cierre. Esta es una pregunta que la vengo escuchando de cuando era chico y eso implica mucho tiempo. Pero no había esta motivación que plantea el participante acá, que es la firma de la postulación de Argentina, Paraguay y Uruguay para realizar el Mundial de Fútbol 2030. Y la pregunta está vinculada a si con esto es necesario o viable la construcción de un puente con Buenos Aires. Yo soy gran hincha del fútbol y del Mundial de 2030 en Buenos Aires, Montevideo, Asunción y todo eso. Pero no creo que sea una condición para eso la necesidad de un puente. No, la verdad es que no creo que sea una condición para eso. Sin embargo, si los puentes son razonablemente dimensionados y exigen inversiones adecuadas, equilibradas, todo lo que sean obras que nos permitan fortalecer la conectividad, en este caso con Argentina, en nuestro caso con Argentina, son obras que hay que considerar con mucha atención y con mucho interés.
Yo no estoy pensando cuando digo esto en revivir aquel viejo proyecto del puente Buenos Aires-Colonia. A lo mejor alguna vez en el futuro llega el momento, pero no es todavía este. Pero sí puede haber otras opciones que merezcan la consideración y que sean de mucha utilidad. Bien, finalmente, señor ministro, usted habló de la ley de puertos, la valoró por los alcances que ha tenido y los éxitos que ha representado para la actividad portuaria y comercial del país. Y allí mencionó la eventualidad de hacerle algunos ajustes a la actividad portuaria. Hace unos días el intendente de Rocha me dijo a propósito de puertos que para nada está hundido el proyecto de aguas profundas en ese departamento. ¿Se enmarca esto dentro de las posibilidades que usted maneja? En los ayuda a memoria que yo manejaba, estaba presente el puerto de aguas profundas porque es un objetivo estratégico de este país. Un objetivo estratégico, ¿por qué? Porque hablamos de la profundidad del puerto de Montevideo, 14 metros, y sabemos que hasta ahí podemos llegar, pero no sabemos si tenemos algún margen más allá. El desarrollo de las condiciones de navegación oceánica de ultramar implica que hay barcos ya que no les sería suficiente ni siquiera esos 14 metros. Por lo tanto, pensar en utilizar algunas zonas de costa donde tenemos 20, 22 metros y que nos permitiría seguir cumpliendo un rol para el país, el rol del país en la región, pero además un rol para la región, creo que es un objetivo estratégico. Tiene que ver con varias cosas. Hay una inversión que no es menor, que es importante, y hay condiciones y oportunidades que deben darse. Nosotros hemos seguido trabajando, recogiendo información y conocimiento de nuestra costa para ver cuál es la mejor ubicación, cuál es la mejor propuesta de un puerto de aguas profundas para cuando llegue esa oportunidad. Pero aparte del estudio y conocimiento, yo creo que tenemos que cambiar todos los uruguayos, nuestra actitud frente a este objetivo, que no es un objetivo ni de este ministro. De hecho, ya hablaron, muchos ministros pasaron que hablaron del puerto de agua profunda, ni de este gobierno. De hecho, ya han pasado muchos gobiernos que hablaron de este tema, ni de ningún partido en particular. Este es un tema de los uruguayos. Y nadie sabrá en el momento que llegue la oportunidad de concretar el puerto de agua profunda quién será el partido de gobierno, quién será el presidente, quién cortará la cinta. Pero un emprendimiento de esta magnitud y que sigue un objetivo que es continuar nuestra historia y seguir jugando un rol en la economía de nuestra región, es un objetivo de todos los uruguayos. Y entonces, está bien tener opiniones diferentes, pero lo que está mejor es en conjunto procurar sumar todas nuestras opiniones y todos nuestros esfuerzos para un objetivo que va más allá de cada uno de nosotros. Esa es mi opinión y hasta manejamos les quiero confesar que con dudas. Nosotros hemos hecho algunos contactos con figuras representativas de otros partidos para ver si encontramos la posibilidad. Y he recibido algunas respuestas positivas y he recibido algunas dudas y algunas respuestas negativas. Y hemos sacado el tema de hablar públicamente de él, porque no queremos achicarlo, porque no queremos ser nosotros los que perjudiquemos la posibilidad de desarrollar un proyecto que el país necesita tener. Entonces, yo aprovecho la pregunta suya para decir, estamos interesados en que todos los uruguayos, más allá de los 1000 asuntos que podemos discutir, tratemos de trabajar, aún con nuestras diferencias, para preparar el futuro del país, que es de todos y no de ninguno en particular. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos.
Agradecemos al ministro de Transporte, señor Víctor Rossi, su aporte en el tema expuesto y a los moderadores Daniel Castro y Nelson Fernández. Que tengan una muy buena tarde.